Cortinas tradicionales. Estas cortinas no necesitan presentación, ya que todas las conocemos. Tienen varias confecciones que no hacen otra cosa que enriquecer la tipología y el estilo, pero que a la vez generan bastantes dudas, así que vamos a verlas una a una. El fruncido es un acabado tradicional que se realiza en la parte superior de la cortina y consiste en una serie de pequeños pliegues que se hacen de forma continua y muy juntos entre sí. La confección en tablas también se realiza por la parte superior de la cortina, pero en este caso los pliegues adoptan forma de tablas. En la confección con hollaos se utilizan unos aros metálicos que se colocan dentro del tejido en la parte superior de la cortina y se pasan a través de una barra. La confección en 3 pliegues consiste en agrupar los pequeños pliegues de 3 en 3, dejando un espacio liso entre ellos, en la parte superior de la cortina. De esta forma, lo que se consigue es una caída de la cortina de manera irregular y elegante. Con las presillas se utiliza una serie de tiras de tela repartidas de forma uniforme en la parte superior de la cortina y se colocan a lo largo de una barra. En la confección con ondas perfectas, el tejido se distribuye de forma que las ondas resultantes sean perfectamente simétricas, tanto cuando la cortina está corrida como cuando está recogida en el lateral. Para colgar estas cortinas tienes 2 sistemas, las barras y los rieles. La elección entre un sistema u otro es muy sencilla. Solo tienes que pensar si quieres que el sistema sea visible y ayude a la decoración de tu vivienda o si prefieres que sea oculto para un resultado más limpio. Si utilizas las barras, conseguirás un sistema visible que contribuya a la decoración de las cortinas. Además, existen infinidad de terminaciones para estas barras, desde las tapas más sencillas que mantienen la apariencia de la barra, hasta decoraciones de todo tipo como bolas o diferentes figuras. Si por el contrario utilizas los rieles, conseguirás un sistema que quedará oculto por las propias cortinas, de forma que nada sobresalga de su superficie. Y para cerrar esta tipología, vamos a ver las claves para colgar tus cortinas tradicionales con mucho estilo. No pongas la barra o el riel de tu cortina ni sobre el marco de la ventana ni justo por encima. Sepárate de él entre 10 y 15 centímetros. No utilices un sistema demasiado estrecho que te obligue a tapar mucha superficie de la ventana con la cortina. La mejor opción es utilizar una barra o un riel que te permita mostrar toda la superficie de vidrio de la ventana cuando las cortinas estén recogidas. Y por último, elige la longitud adecuada según el estilo que quieras conseguir. Si quieres un look a medida y moderno, lleva tu cortina a ras del suelo. Para ello, asegúrate de dejar 1,5 centímetros de separación con el pavimento. Así evitas y disimulas cualquier imperfección. Para conseguir un resultado más elegante, tienes que añadir de 2 a 4 centímetros de longitud extra, para que las cortinas queden un poco apoyadas sobre el suelo y romper así las líneas rectas en la parte inferior. Y por último, si quieres un aspecto más romántico y clásico, las cortinas tendrán que tener unos 10 centímetros extra de longitud para conseguir una posada con identidad. Los estores. El store es una cortina de una sola pieza que se recoge de forma vertical y se acciona mediante un mecanismo manual o motorizado. Sus diferentes tipos permiten que encaje en cualquier estilo decorativo, desde los más clásicos hasta los más contemporáneos. Por eso es una de las cortinas más utilizadas en viviendas. Vamos a empezar con el más conocido, el store plegable. Se trata de una cortina de recogida por pliegues. Estos pliegues los generan unas varillas que atraviesan el tejido de lado a lado de forma horizontal. En cada extremo de estas varillas se cosen unas anillas y por dentro de estas pasa un cordón, que es el que las hace plegarse. Estos pliegues rectos y regulares son los que dan el aspecto moderno a esta tipología. Entre sus ventajas destaca la facilidad de montaje y limpieza, ya que se sujetan a la guía superior con un velcro, lo que permite quitarlas fácilmente y limpiarlas. El store paqueto tiene muchas similitudes con el plegable, pero se diferencian en que no tienen varillas, por lo tanto la caída de la tela es mucho más natural e irregular. De la misma manera,
se recoge mediante un cordón que pasa por dentro de las anillas que tiene cosidas en varias bandas verticales. Como en el caso anterior, la ventaja más destacable es la facilidad de limpieza y desmontaje. Seguimos con el store enrollable, que es uno de los más utilizados a pesar de no ser de los más conocidos, ya que cuando las personas lo conocen y descubren sus características, lo eligen sin dudar para crear ambientes más modernos y limpios. Y lo eligen sobre todo porque su caída se mantiene perfectamente plana y aplomada, y porque su diseño es muy integrado. Para mí, lo mejor de estas cortinas es que se pueden esconder completamente en los falsos techos, por lo que pueden desaparecer. Además, permiten combinaciones como por ejemplo con cortinas tradicionales. Con esta combinación se consigue realzar las características del store. Además, puedes elegir si quieres que la caída del tejido pase por delante del rollo para salvar por ejemplo las manetas de las ventanas o por motivos estéticos, o que el tejido pase por detrás, lo más cerca posible de la ventana. También puedes elegir entre instalarlos a la pared o al techo y entre tres tipos de accionamiento: la manivela o la cadena manual o el sistema motorizado para pulsador o mando a distancia. Y ahora sí, vamos a por los trucos de estilo para colgar estos tres tipos de stores: el paqueto, el plegable y el enrollable. Para acertar con las dimensiones, tenemos que ver en cuál de estas tres situaciones se encuentran nuestras ventanas. Empezaré por la más favorable, que es cuando tenemos suficiente espacio libre a ambos lados de la ventana. En este caso, nuestro store tiene que ser 20 centímetros más ancho que la ventana sobre la que lo vamos a colocar, de forma que queden 10 centímetros a cada lado. De esta forma, el store cubre completamente la ventana y conseguimos la mejor estética. Otro escenario sería cuando tenemos suficiente espacio libre a un lado de la ventana, pero al otro lado no disponemos de él. En este caso, nuestro store será 5 centímetros más ancho que la ventana. Y si no tenemos espacio libre a ninguno de los dos lados, como cuando las ventanas están encajadas entre paredes, nuestro store medirá 1 centímetro menos que el ancho de la ventana, de forma que quede medio centímetro de margen a cada lado. Si en cualquiera de estos tres casos anteriores nuestra ventana tiene cajón de persiana, nuestra referencia pasa de ser el ancho de la ventana al ancho del cajón de la persiana. Siempre utilizaremos la referencia más desfavorable, es decir, siempre utilizaremos el elemento más ancho. Por último, nos queda ver el alto correcto de nuestro store, y esto va a depender del sistema de instalación que escojamos. Si lo instalamos a la pared, la altura será la de la ventana más un margen de 20 centímetros, de forma que queden 10 centímetros por arriba de la ventana y 10 por abajo. Y si lo instalamos al techo, la altura adecuada será desde el techo hasta la parte baja de la ventana, más esos 10 centímetros de margen en la parte inferior. Vamos a por los dos últimos tipos de stores que nos quedan. Empezaré con el store glass. Es un tipo de store enrollable que se instala directamente al marco de la ventana, quedando sujeto a él incluso cuando la ventana se inclina o se mueve. Se compone de 4 partes: un cajón superior que oculta el tubo donde se enrolla el tejido y que es la parte que se fija al junquillo de la ventana, unas guías laterales, un contrapeso inferior y una cadenilla para accionar el mecanismo. Su ventaja más característica es que podemos abrir y cerrar las ventanas cómodamente, sin tener que apartar las cortinas o subir los stores, ya que el tejido se mantiene siempre tensado y en paralelo al cristal, incluso cuando la ventana está inclinada o en movimiento, por lo que son perfectos para las ventanas batientes, que suelen ponerse en las cocinas y los baños, las ventanas oscilobatientes o para las buhardillas, por ejemplo. En cualquiera de los 4 modelos que hemos visto hasta ahora, puedes elegir 3 tipos diferentes de tejido. El primero es el tejido translúcido, que deja pasar la luz y da privacidad durante el día, de forma que desde el exterior no se ve el interior ni desde el interior se ve el exterior. El segundo es el tipo screen, que permite pasar la luz y mantiene las vistas del exterior. Y el tercero es el tejido opaco, que no deja pasar la luz, por lo que da una total privacidad y protección solar.
Y el último tipo es el store de día y noche, que alterna bandas horizontales translúcidas y opacas que se reparten uniformemente a lo largo de una tela. De forma que esta tela crea un circuito cerrado mediante dos ejes horizontales de rotación, uno superior y otro inferior, que se accionan mediante una cadena manual. Así, durante el día, las bandas opacas del segundo nivel, el que está más cerca de la ventana, se colocan justo detrás de las opacas del primer nivel, el que está más alejado de la ventana, y así dejan pasar la luz. Y durante la noche, las bandas opacas del segundo nivel se colocan sobre las bandas translúcidas del primer nivel, creando así una superficie completamente opaca. Para colgar estos stores, sigue las mismas claves de dimensionado que te he enseñado para los stores plegable, paqueto y enrollable. Así no cometerás ningún error que pueda quitar estilo a tu vivienda. Las venecianas. Las cortinas venecianas son muy cómodas para tamizar la cantidad de luz natural que queremos en cada momento en nuestra vivienda, y su mayor ventaja es que nos permite regular al 100% esta luz. Con una cadenilla lateral, las subimos, las bajamos o las fijamos a una altura determinada, y con una varilla regulamos su orientación y su inclinación. Se comercializan en 3 acabados y cada uno de ellos ofrece características distintas. Las venecianas de aluminio son las más resistentes al sol y las puedes instalar en el hueco del cristal de las puertas y las ventanas abatibles. Las de PVC son las más resistentes a la humedad, por lo que funcionan muy bien en la cocina y en los baños. Sin embargo, no se deben colocar en lugares donde da mucho el sol, ya que el PVC es más sensible al calor. Y por último están las venecianas de madera, con un aire más tradicional y un acabado que dará más calidez a tu hogar. Y ahora vamos a ver mis trucos de estilo para colgarlas. Lo primero que tenemos que ver es en qué situación está nuestra ventana. Y la situación perfecta es cuando tenemos espacio libre suficiente a ambos lados de la ventana. En este caso, tenemos que dejar 10 centímetros de margen a cada lado. Así, la veneciana cubre completamente la ventana y el resultado estético es el más actual. Otro escenario sería cuando tenemos espacio libre suficiente en un lado de la ventana, pero en el otro no disponemos de él. En este caso, la veneciana será 5 centímetros más ancha que la ventana. Y si no tenemos espacio libre disponible a ninguno de los dos lados, como cuando las ventanas están encajadas entre paredes, nuestra veneciana medirá 1 centímetro menos que el ancho de la ventana, de forma que quede medio centímetro de margen a cada lado. Así, favorecemos el correcto funcionamiento de la veneciana y evitamos rayaduras en las paredes. Si en cualquiera de los 3 casos anteriores nuestra ventana tiene cajón de persiana, utilizaremos su ancho como referencia, de forma que siempre tengamos en cuenta el caso más desfavorable, es decir, que siempre utilicemos como referencia la anchura mayor. Por último, nos queda ver el alto correcto, y esto va a depender del sistema de instalación que escojamos. Si la instalamos a la pared, la altura será la de la ventana más un margen de 20 centímetros, de forma que queden 10 centímetros por arriba de la ventana y 10 centímetros por abajo. Y si la instalamos al techo, la altura adecuada será desde el techo hasta la parte baja de la ventana, más esos 10 centímetros de margen de la parte inferior. El panel japonés. El panel japonés es una cortina deslizante que a modo de puertas correderas se recoge o se despliega. Es una cortina muy decorativa, ya que cada uno de sus paneles se puede confeccionar con un tejido distinto, de forma que sus combinaciones posibles son infinitas. Está compuesto por varios paneles que se mueven horizontalmente por diferentes rieles, cruzándose y superponiéndose entre sí para dar intimidad e impedir el paso de la luz. La recogida se puede hacer de 3 formas distintas: a un único lado, izquierda o derecha, a ambos lados o al centro. Elijamos el método que elijamos, tenemos que saber si queremos que ese primer panel que esconde al resto tape o no parte de la ventana. Por defecto, el panel siempre va a tapar la ventana. Si queremos que se recoja al lado de esta,
tendremos que prever más longitud de riel. El panel se sujeta al riel mediante un velcro, por lo que es muy sencillo desmontarlo, lavarlo, limpiar también los cristales y volverlo a colocar. Generalmente se utilizan para cubrir grandes ventanales que van desde el suelo hasta el techo y en menores ocasiones se utiliza para cubrir ventanas o para separar espacios dentro de una misma estancia que tiene varios usos. Por último, vamos a ver mis trucos de estilo para colgar estas cortinas. Si queremos que la recogida sea estándar, es decir, que no nos importa que la cortina tape una parte de las ventanas, el ancho total será el del marco de la ventana más 30 centímetros, 15 por cada lado. Esta opción es muy estética y sirve tanto para la recogida lateral como central. Si por el contrario lo que queremos es que cuando la cortina esté recogida no tape nada de la superficie del vidrio de la ventana para tener la mayor cantidad de luz natural posible, a la anchura de la ventana tenemos que añadir la anchura del panel, pero solo en el lado donde se va a realizar la recogida. En el lado donde no se realiza, seguiremos con los 15 centímetros. Ahora hablemos de la altura. Si vamos a anclar el riel al techo, la altura de nuestra cortina será la altura que hay desde el techo hasta el suelo, menos 5 centímetros que dejaremos de margen en la parte inferior. Si anclamos el riel a la pared, este lo colocaremos al menos entre 10 y 15 centímetros de altura, separado del marco de la ventana. Por lo tanto, la altura será desde donde coloquemos el riel hasta el suelo y en este caso le restaremos 2,5 centímetros en la parte inferior. Las cortinas verticales. Las cortinas verticales combinan las enormes posibilidades de regulación de la luz de las venecianas con la sencillez y la elegancia de los paneles japoneses. Resultan muy estéticas cuando se colocan de suelo a techo en espacios de bastante altura. Siempre se mantienen estiradas porque llevan contrapesos en la parte inferior y también una cadenilla que une cada una de estas lamas, de forma que se mantengan siempre a la misma distancia. Además, se adaptan muy bien a formas irregulares, como curvas o chaflanes. La regulación de la luz se realiza mediante dos movimientos. El primero, la orientación, es decir, la abertura o cierre de las lamas que va de 0 a 180 grados y se realiza mediante una cadenilla. Y el segundo movimiento es la recogida, que se puede hacer de tres formas distintas. La primera, a uno de los dos laterales, es decir, a la izquierda o a la derecha. La segunda, a los dos laterales a la vez. Y la tercera al centro, y se realiza con un cordón. Y ahora vamos con los trucos de estilo para una colocación bonita y perfecta. Si tenemos a ambos lados de la ventana un espacio libre suficiente, la cortina sobresaldrá 15 centímetros a cada lado de la ventana, de forma que el ancho total sea el ancho de la ventana más 30 centímetros. Así la cortina cubre completamente la ventana y conseguimos la estética más estilosa. Y si no tenemos espacio libre a ninguno de los dos lados, como cuando las ventanas están encajadas entre paredes, nuestra cortina medirá 1 centímetro menos que el ancho de la ventana, de forma que quede medio centímetro de margen a cada lado. Así favorecemos el correcto funcionamiento de la cortina, nos aseguramos que la cortina no sea más grande que el espacio disponible y evitamos las rayaduras en las paredes. Si en cualquiera de los dos casos anteriores nuestra ventana tiene un cajón de persiana, utilizaremos el ancho de este como referencia, de forma que siempre estemos en la situación más desfavorable, es decir, que siempre tengamos en cuenta el elemento más ancho. Por último, nos queda ver el alto, y esto va a depender del sistema de instalación que utilicemos. Si la instalamos a la pared, la altura de la cortina será la distancia entre el riel y el pavimento, teniendo en cuenta que el riel lo debemos colocar con una separación de la ventana de entre 10 y 15 centímetros. Y si lo instalamos al techo, la altura adecuada será desde el techo hasta el pavimento, descontando un par de centímetros. Las cortinas plisadas. Las cortinas plisadas son muy versátiles porque se adaptan a la perfección a la forma de la ventana, incluso cuando son circulares o trapezoidales. Además, admiten la utilización de doble tejido para conseguir oscuridad total durante la noche o luminosidad a cualquier hora del día.
El tejido está confeccionado en forma de acordeón, de forma que cuando están recogidas ocupan muy poco espacio y llevan unas guías muy finas en los laterales para recogerlo y accionar el mecanismo. Puedes elegir que solo se recojan hacia arriba con su mecanismo unidireccional o hacia arriba y hacia abajo con su mecanismo bidireccional. Además del sistema de colocación mediante perforación del junquillo o la hoja de la ventana, también tienes la opción de instalarla en la hoja de la ventana sin taladro. Y ahora viene la parte que más os gusta, la parte en la que os cuento mis trucos de estilo. Antes de colocar este tipo de cortina, tenemos que ver qué efecto queremos conseguir y según este la colocaremos de una de estas 4 formas. La montaremos sobre la pared tapando todo el hueco de la ventana, o la montaremos dentro del hueco de la pared que sirve para albergar la ventana. Este caso solo es posible cuando las ventanas no están enrasadas en la cara interior de la vivienda. También la podemos montar en la hoja de la ventana o la montaremos en el junquillo. Si elegimos la primera opción y la montamos sobre la pared, tenemos que ver si la ventana tiene espacio libre suficiente a ambos lados. Si es así, la cortina sobresaldrá 15 centímetros a cada lado de la ventana, de forma que el ancho total sea el ancho de la ventana más 30 centímetros. Así, la cortina cubre completamente la ventana y conseguimos la mejor estética. Y si no tenemos espacio libre a ninguno de los dos lados, como cuando las ventanas están encajadas entre paredes, nuestra cortina medirá 1 centímetro menos que el ancho de la ventana, de forma que quede medio centímetro de margen a cada lado. Así, favorecemos el correcto funcionamiento de la cortina, nos aseguramos de que no sea más grande que el espacio disponible y evitamos rayaduras en las paredes. Si en cualquiera de los dos casos anteriores nuestra ventana tiene cajón de persiana, utilizaremos su ancho como referencia, de forma que siempre utilicemos el caso más desfavorable, es decir, la anchura mayor. Por último, y en lo referente a la altura, vamos a colocar la cortina unos 10 centímetros por arriba de nuestra ventana y otros 10 centímetros por la parte inferior, de modo que la altura total será la altura de la ventana más 20 centímetros. Pasamos al segundo caso, el más sencillo de todos, ya que si colocamos la cortina dentro del hueco que tenemos para la ventana, no tenemos mucho margen de maniobra. En este caso, deberemos medir el ancho y el alto de este hueco y restaremos 1 centímetro del ancho y 1 centímetro del alto. De esta forma, favorecemos un funcionamiento correcto sin obstáculos y evitamos las posibles rayaduras en las paredes. Si la montamos en la hoja de la ventana, las dimensiones de nuestra cortina serán la altura de esta hoja y el ancho del vidrio. Recuerda que este ancho no debe llegar al picaporte, como ves en el boceto. Por último, si elegimos el montaje en el junquillo, tenemos que medir el ancho y el alto de este elemento. El junquillo es la pieza que fija el vidrio de la ventana para evitar cualquier movimiento.